La sangre de Elena goteaba sobre el contrato matrimonial mientras su padre sostenía el cuchillo aún manchado, exigiendo que firmara con su propia sangre para sellar el pacto con el vampiro más temido del continente. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora volvamos a la escena. Firma, Elena, o tus hermanas morirán de hambre antes del invierno. La voz de Rodrigo Montalvo temblaba, pero no por compasión. El miedo a los acreedores había devorado hasta el último vestigio de paternidad en sus ojos. La habitación olía a humedad y a velas baratas. Elena observó el documento que la convertiría en propiedad de Lord Cassian Drácul, el alfa de la casa nocturna, un inmortal cuyo nombre se susurraba en las aldeas como sinónimo de muerte y oscuridad. Según las leyendas, había matado a sus anteriores esposas por aburrimiento. ¿Cuánto te pagaron?, preguntó Elena, su voz sorprendentemente firme, mientras la sangre formaba un pequeño charco sobre el papel amarillento. Suficiente para saldar las deudas y alimentar a la familia durante 2 años, respondió su padre sin mirarla. Es más de lo que mereces, una boca menos que alimentar. Elena tenía 23 años y ningún futuro más allá de las paredes de aquella casa derruida en las afueras de Valdespino. Su madre había muerto al dar a luz a la 4ª hija, dejando a Rodrigo con 4 bocas que no deseaba alimentar. Elena era la mayor, la prescindible, la que había sacrificado su juventud cuidando a sus hermanas, mientras su padre bebía los pocos reales que conseguía. Tomó la pluma, no por obediencia, sino por cálculo. Si firmaba, al menos Clara, Sofía y Lucía tendrían una oportunidad. Si se negaba, su padre las vendería a todas de formas más terribles. La tinta mezclada con sangre manchó el papel. Elena escribió su nombre completo: Elena Lucía Montalvo de la Cruz. Cada letra era una despedida. «Vendrán por ti al anochecer», dijo Rodrigo, arrebatándole el contrato antes de que la tinta secara. «No traigas nada. Según el acuerdo, llegarás tal como naciste, sin posesiones que contaminen su casa». Sin posesiones, sin pasado, sin identidad propia. Elena subió las escaleras hacia la habitación que compartía con sus hermanas. Clara, de 16 años, estaba cosiendo junto a la ventana. Sofía y Lucía, las gemelas de 13, jugaban con muñecas hechas de trapos. «¿Firmaste?», preguntó Clara sin levantar la vista, sus dedos deteniéndose sobre la tela. «Sí». Las gemelas dejaron de jugar. El silencio cayó como una lápida. «No quiero que vayas», susurró Lucía, sus ojos llenándose de lágrimas. «Dicen que Lord Drácul bebe sangre de niñas y las encierra en mazmorras». «Son solo cuentos», mintió Elena, sentándose junto a ellas. «Y aunque fueran ciertos, ya es tarde. El contrato está firmado. Con tu sangre», añadió Sofía, temblando. «Padre dijo que los vampiros pueden rastrear tu esencia por toda la eternidad una vez que prueban tu sangre». Elena no sabía si era verdad, pero la idea la aterrorizaba más que la perspectiva de convertirse en esposa de un monstruo. Ser rastreada, perseguida, nunca libre, ni siquiera en la muerte. Clara dejó la costura y abrazó a Elena con una fuerza que no parecía propia de sus delgados brazos. «Sobrevivirás», le susurró al oído. «Eres la más fuerte de todas nosotras. Si alguien puede domar a un monstruo, eres tú». Elena quiso reír ante la ironía. Ella, que nunca había levantado la voz contra su padre. Ella, que había aceptado cada humillación en silencio. Fuerte era la definición misma de la cobardía disfrazada de sacrificio. Las horas se arrastraron como siglos.
Elena se bañó en la tina oxidada del patio, usando el último trozo de jabón que quedaba en la casa. Se vistió con su único vestido decente, uno de lana gris que Clara había remendado tantas veces que parecía un mapa de cicatrices textiles. Se cepilló el cabello castaño oscuro hasta que brilló débilmente bajo la luz mortecina. Cuando el sol comenzó a hundirse tras las montañas, un carruaje negro apareció frente a la casa. No era tirado por caballos, sino por dos criaturas que Elena tardó un momento en reconocer como logos gigantescos con ojos rojos como brasas. Un hombre descendió del carruaje. Alto, vestido completamente de negro, con una palidez que no parecía humana y ojos grises como el acero congelado. No era Lord Drácula, Elena lo supo instintivamente, pero pertenecía a su mundo. Elena Montalvo. Su voz resonó con un timbre antinatural. Soy Víctor, mayordomo de la casa nocturna. He venido a escoltarte ante tu esposo. No es mi esposo hasta que se celebre la ceremonia, replicó Elena, sorprendiéndose de su propia audacia. Víctor sonrió, mostrando colmillos que brillaron como cuchillas de marfil. El contrato firmado con sangre es más vinculante que cualquier ceremonia humana, niña. A los ojos de nuestras leyes ya le perteneces. Le perteneces. Las palabras cayeron sobre Elena como cadenas. Sus hermanas salieron a despedirse. Clara mantenía la compostura, pero las gemelas lloraban abiertamente. Rodrigo observaba desde el umbral, contando probablemente el oro que ya imaginaba en sus manos. Elena abrazó a cada una de sus hermanas, memorizando su olor, su calor, la textura de sus manos. «Escribiré si me lo permiten», prometió, aunque no estaba segura de que fuera posible. «Sube al carruaje», ordenó Víctor. «Lord Drácula no tolera la impuntualidad». Elena obedeció, sintiendo que cada paso la alejaba de todo lo que había conocido. El interior del carruaje era suntuoso, tapizado en terciopelo carmesí que parecía absorber la luz. Víctor se sentó frente a ella, sus ojos estudiándola con una intensidad desconcertante. ¿Por qué yo?, preguntó Elena cuando el carruaje comenzó a moverse. Debe haber miles de mujeres más hermosas, más refinadas, más valiosas. Lord Drácula no busca belleza ni refinamiento, respondió Víctor. Busca algo más raro, algo que solo se encuentra en quienes han tocado el fondo de la desesperación y aún así conservan un fragmento de esperanza. Tú tienes eso, Elena Montalvo. Lo olió en tu sangre. ¿Olió mi sangre? Pero nunca nos hemos encontrado. ¿Crees que tu padre encontró este acuerdo por casualidad? Lord Drácula rastrea el reino buscando candidatas específicas. Cuando tu padre cortó tu mano el mes pasado durante una pelea por dinero, una gota de tu sangre cayó sobre tierra consagrada. Esa tierra pertenece a la casa nocturna. Él sintió tu esencia. Elena recordó ese día. Su padre, ebrio, había roto una botella y la había agarrado del brazo con tanta fuerza que el vidrio le cortó la palma. Había sangrado sobre el suelo de la plaza mientras los transeúntes miraban hacia otro lado. Entonces, ¿esto fue planeado desde entonces? Todo lo que hace Lord Drácula es planeado, querida. Él no actúa por impulso. Lleva 400 años perfeccionando el arte de la estrategia. ¡400 años! La cifra era incomprensible. Elena apenas podía imaginar vivir 4 décadas, mucho menos 4 siglos. El carruaje atravesó bosques cada vez más oscuros. Los árboles se volvían retorcidos, sus ramas formando patrones que parecían letras en un idioma olvidado. Criaturas con ojos brillantes observaban desde las sombras, pero ninguna se atrevía a acercarse. ¿Qué le sucedió a las anteriores esposas?, preguntó Elena finalmente, la pregunta que la había atormentado desde que firmó el contrato. Víctor guardó silencio durante tanto tiempo que Elena pensó que no respondería. Finalmente, habló en voz baja. Murieron. Pero no de las formas que cuentan los rumores. La primera, Lady Isadora, se suicidó arrojándose desde la torre norte.
La segunda, Lady Morgana, enfermó de melancolía y se dejó morir de hambre. La tercera, Lady Celeste, intentó escapar y fue devorada por las criaturas del bosque antes de que pudiéramos encontrarla. ¿Y él no hizo nada para salvarlas? Él no puede salvar a quien no desea ser salvada, respondió Víctor. Lord Drácul no obliga a nadie a vivir, pero tampoco perdona la traición o la debilidad. ¿Consideró que esas mujeres eran débiles? Las consideró inadecuadas. Hay una diferencia. El carruaje ascendió por un camino empinado. A lo lejos, Helena vio la silueta del castillo Drácul recortándose contra el cielo nocturno como una garra de piedra aferrándose a la montaña. Torres negras se alzaban hacia las estrellas y ventanas iluminadas por una luz rojiza parpadeaban como ojos vigilantes. «Hemos llegado», anunció Víctor. Las puertas del castillo se abrieron sin que nadie las tocara, revelando un patio vasto iluminado por antorchas que ardían con fuego azul. Sirvientes pálidos y silenciosos se alineaban a ambos lados, todos vestidos de negro, todos con esa misma cualidad antinatural en sus movimientos. Helena descendió del carruaje con piernas temblorosas. El aire olía a hierro y a algo más antiguo, más profundo. Olía a muerte preservada. «Sígueme», ordenó Víctor, conduciéndola hacia una escalinata de mármol negro. El interior del castillo era a la vez magnífico y terrorífico. Candelabros de cristal colgaban de techos tan altos que se perdían en la oscuridad. Tapices que representaban batallas antiguas cubrían las paredes. Estatuas de mármol observaban con ojos vacíos. Subieron 3 pisos, atravesaron pasillos que parecían no tener fin hasta detenerse frente a 2 puertas de madera oscura talladas con símbolos que Helena no podía descifrar. «Espera aquí», dijo Víctor. «Lord Drácul vendrá cuando esté listo». Y se marchó, dejándola sola en el pasillo silencioso. Helena esperó. Cada minuto se extendía como una hora. Sus piernas dolían de estar de pie, pero no había sillas. Finalmente, cuando empezaba a considerar sentarse en el suelo, las puertas se abrieron desde dentro. «¡Entra!». La voz que emergió de la habitación era profunda, resonante, con un acento que Helena no podía ubicar. Tomó aliento y cruzó el umbral. La habitación era vasta, dominada por una chimenea donde ardía un fuego blanco. Libros llenaban estanterías que ascendían hasta el techo. Un escritorio de ébano ocupaba el centro, cubierto de mapas y documentos. Y junto a la ventana, observando la noche, estaba él, Lord Cassian Drácul. Era más joven de lo que Helena había imaginado, aparentando quizás 30 años, aunque sus ojos contenían siglos. Alto, de hombros anchos, con cabello negro que le caía hasta los hombros. Su rostro era hermoso de una forma inhumana, con pómulos marcados y una mandíbula que parecía esculpida en mármol. Vestía una camisa blanca, abierta en el cuello, y pantalones negros, pies descalzos sobre el suelo de piedra. Cuando se volvió hacia ella, Helena vio sus ojos por primera vez. Dorados. No marrones ni ámbar, sino dorados como metal fundido, con un brillo interior que parecía arder. Helena Lucía Montalvo de la Cruz. Dijo su nombre como si lo saboreara. «Bienvenida a tu nuevo hogar». «No es mi hogar», replicó Helena antes de poder detenerse. «Es mi prisión». Para su sorpresa, Cassian sonrió. Fue una sonrisa breve, casi irónica. «Honestidad, qué refrescante. Mis anteriores esposas pasaron semanas fingiendo gratitud». «¿Y cómo terminaron?» «Muertas, como seguramente te habrán contado. Pero no por mi mano. Se destruyeron a sí mismas de formas que yo no podía prevenir». Se acercó y Helena tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder.
Cassian caminaba con la gracia de un depredador, cada movimiento preciso y controlado. «Tienes miedo», observó, deteniéndose a 1 metro de distancia. «Bien, el miedo te mantendrá viva». Pero también tienes ira. Eso es más interesante. ¿Qué esperabas? ¿Que llegara agradecida de que me compraras como a una vaca en el mercado? Los ojos dorados se encendieron con algo que podría haber sido diversión. Te vendieron como una solución a una deuda, no como ganado. Hay una distinción, apenas perceptible desde mi perspectiva. Cassian la estudió en silencio durante un largo momento. Elena se obligó a sostenerle la mirada, aunque sentía que esos ojos dorados podían ver directamente a través de ella, leyendo cada pensamiento, cada terror secreto. «Tienes coraje», dijo finalmente, «o estupidez, aún no estoy seguro de cuál. ¿Importa? De cualquier forma estoy atrapada aquí». «Menos atrapada de lo que imaginas», respondió Cassian, volviéndose hacia el escritorio y sirviendo vino en 2 copas de cristal. «Bebe, es vino, no sangre. Aún no hemos llegado a esa parte». «¿Aún?» Elena ignoró el ofrecimiento. «¿Qué quieres de mí?» Una pregunta compleja, con una respuesta simple. «Un heredero». El aire abandonó los pulmones de Elena. «¿Qué? Los vampiros alfa podemos reproducirnos, pero solo bajo condiciones muy específicas. La madre debe ser humana, debe poseer una sangre particular, que porte ciertos marcadores genéticos, y debe estar. Bueno, al menos la última parte es negociable según las leyes de mi clan, pero yo prefiero el consentimiento. Hace todo más eficiente». «No puedes estar hablando en serio, completamente en serio. Tú portas esos marcadores. Tu linaje se remonta a las primeras familias de la región, antes de que los vampiros y los humanos se separaran en especies distintas. Por eso tu sangre me llamó». Elena sintió que la habitación giraba. «Jamás accederé a eso. Entonces morirás virgen en este castillo, como Lady Isadora», respondió Cassian con indiferencia. «O huirás y las criaturas del bosque te devorarán, como Lady Celeste. O te consumirá la desesperación, como Lady Morgana. Las opciones son tuyas. Presentadas así, no son opciones en absoluto. La vida rara vez ofrece opciones verdaderas, Elena. Solo ilusiones de elección». Colocó la copa de vino sobre el escritorio y se acercó nuevamente, esta vez tanto que Elena podía ver las vetas doradas en sus iris. «Te daré 1 mes», dijo suavemente. «1 mes para explorar el castillo, conocer su historia, comprender qué significa realmente ser Lady Drácula. 1 mes para decidir si prefieres ser mi esposa en todos los sentidos, o simplemente una invitada permanente que eventualmente enloquecerá de soledad. Y mis hermanas serán cuidadas. Esa era la condición del contrato, y la cumpliré al pie de la letra. Quiero verlas». «No». «¿Por qué no? Porque si te permito ver lo que dejaste atrás, nunca aceptarás completamente tu futuro aquí. Y necesito que lo aceptes, Elena. Necesito que elijas quedarte, no por ellas, sino por ti misma. Eso nunca sucederá». Cassian sonrió de nuevo, pero esta vez había algo más en esa sonrisa. Algo peligroso. «Nunca apuestas contra el tiempo, querida. Es el único recurso del que dispongo, en abundancia». Llamó con una palmada, y Víctor apareció en el umbral. «Lleva a Lady Elena a sus aposentos. Que descanse. Mañana comenzará su educación». «¿Educación?», preguntó Elena mientras Víctor la guiaba hacia la puerta. «Sobre nuestra historia, nuestras costumbres, las razones por las que tu especie y la mía dejaron de ser una sola». La voz de Cassian la siguió por el pasillo. «¿Y por qué necesitamos volver a unirnos? O ambas pereceremos». La puerta se cerró, dejando a Elena con más preguntas que respuestas, y un terror que empezaba a mezclarse con algo que odiaba reconocer: curiosidad. Sus aposentos resultaron ser una suite completa: dormitorio, sala de estar, baño privado con una tina de mármol que humeaba con agua caliente perfumada. Las paredes estaban cubiertas de tapices que representaban escenas pastorales, un contraste extraño con la naturaleza oscura del castillo.
La cama era enorme, con dosel de terciopelo verde esmeralda y sábanas tan suaves que parecían seda líquida. Una doncella silenciosa le había dejado un camisón sobre la cama y se había marchado sin decir palabra. Elena se desvistió lentamente, examinando la habitación en busca de rutas de escape. Había una ventana, pero al asomarse vio que daba a un precipicio vertical, suicidio seguro. La puerta no tenía cerrojo, pero tampoco parecía necesario. ¿Quién querría entrar? ¿Y a dónde podría huir? Se sumergió en la bañera, dejando que el agua caliente relajara músculos tensos por días de terror. Cerró los ojos e intentó procesar todo lo que había sucedido. Un mes. Le había dado un mes. ¿Para qué? Para que se acostumbrara a la idea de ser la madre de un híbrido, vampiro, para que aprendiera a desear a un monstruo. Pero Cassian no parecía un monstruo. Eso era lo que más la perturbaba. Había esperado crueldad, sadismo, la personificación de las pesadillas que habían llenado su infancia. En cambio, había encontrado inteligencia fría, honestidad brutal y algo que casi parecía soledad. ¿Podía un depredador inmortal sentir soledad? Elena emergió de la bañera y se puso el camisón. Se metió en la cama, esperando que el sueño la eludiera, pero el agotamiento físico y emocional la arrastró hacia la oscuridad casi inmediatamente. Soñó con ojos dorados y sangre en contratos, con un niño que no había nacido aún y ya estaba condenado. Con sus hermanas llorando en una casa vacía mientras ella bailaba en un castillo de sombras. Despertó con lágrimas en las mejillas y el sol de la mañana filtrándose por las cortinas. Un nuevo día en su prisión dorada. O, como Cassian preferiría llamarlo, su educación. Elena se levantó, se lavó el rostro y se preparó para descubrir qué significaba realmente ser Lady Drácula. La doncella silenciosa apareció con el desayuno: frutas, pan recién horneado, queso, miel. Comida humana, notó Elena. ¿Significaba que había otros humanos en el castillo? ¿O simplemente que Cassian había anticipado sus necesidades? Comió en silencio, observando por la ventana los terrenos del castillo. A la luz del día parecía menos siniestro. Jardines cuidados se extendían hacia el bosque, con senderos de piedra y fuentes que brillaban bajo el sol. Podía ver a sirvientes trabajando, algunos definitivamente humanos por sus movimientos normales. Un golpe en la puerta la sobresaltó. «Adelante», dijo, sorprendida de que alguien pidiera permiso. Víctor entró llevando un vestido sobre el brazo. No era negro como ella había temido, sino de un azul profundo, casi índigo, con bordados plateados en el corpiño. «Lord Drácula te espera en la biblioteca. He traído ropa más apropiada que ese camisón». Lo dejó sobre una silla. «Tienes 10 minutos». Desapareció antes de que Elena pudiera responder. Se vistió rápidamente. El vestido le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. Probablemente lo fue. Cassian parecía ser del tipo de persona que planeaba cada detalle. La biblioteca resultó ser aún más impresionante que el estudio. Ocupaba 3 pisos de una torre circular con escaleras de caracol que ascendían entre estanterías que contenían miles de volúmenes. El aire olía a papel viejo y tinta. Ventanas arqueadas dejaban entrar luz natural que iluminaba las motas de polvo flotando como estrellas diminutas. Cassian estaba en el centro, en una mesa larga cubierta de libros abiertos y pergaminos desenrollados. Esta vez vestía completamente de negro, desde las botas hasta la camisa de lino. El contraste hacía que sus ojos dorados parecieran aún más brillantes. «Llegas temprano», comentó sin levantar la vista de un texto que parecía escrito en un alfabeto que Elena no reconocía. «Eso es bueno. Sugiere que tienes curiosidad, no solo miedo». «Tengo ambos en cantidades iguales. Una combinación saludable». Señaló la silla frente a él. «Siéntate. Vamos a hablar de historia». Elena obedeció, aunque se mantuvo en el borde de la silla, lista para huir si fuera necesario.
Hace 1500 años, comenzó Cassian, cerrando el libro ante él, no existían los vampiros y los humanos como especies separadas. Todos éramos una sola raza, con capacidades que ahora llamaríamos sobrenaturales. Podíamos vivir siglos, curarnos de cualquier herida, comunicarnos telepáticamente. Eso es imposible. ¿Lo es? Entonces explica cómo existo yo. Helena guardó silencio. Una plaga llegó desde el este, continuó Cassian. Mató a la mitad de la población en una década. Los supervivientes se dividieron. Algunos desarrollaron una mutación que les permitió resistir la enfermedad bebiendo sangre de los infectados. Se volvieron más fuertes, más rápidos, inmortales. Pero perdieron la capacidad de caminar bajo el sol sin dolor y de reproducirse con facilidad. Esos fueron los primeros vampiros. ¿Y los humanos? Los que no mutaron perdieron la mayoría de sus capacidades especiales. Se volvieron mortales, frágiles, pero podían reproducirse con facilidad y caminar bajo el sol. Ambas especies sobrevivieron, pero a un costo. Y durante siglos nos odiamos. Libramos guerras que casi destruyeron el mundo. Cassian se levantó y caminó hacia una de las ventanas. Hace 200 años se firmó un tratado. Las especies se separaron geográficamente. Los vampiros tomamos las tierras montañosas y los bosques profundos. Los humanos se quedaron con los valles y las costas. Y acordamos no cruzar las fronteras excepto en circunstancias muy específicas. ¿Cómo comprar esposas? Preguntó Helena con amargura. ¿Cómo formar alianzas que puedan sanar la fractura entre nuestras especies? Corrigió Cassian, volviéndose hacia ella. Los híbridos, hijos de vampiros y humanos, pueden portar lo mejor de ambos mundos. Pueden caminar bajo el sol y vivir siglos. Pueden reproducirse con ambas especies. Son la clave para nuestra supervivencia mutua. ¿Por qué habría de importarme la supervivencia de los vampiros? Porque están muriendo, Helena, y cuando caigan, arrastrarán a los humanos con ellos. El tono grave de su voz hizo que Helena se sintiera fría a pesar del sol que entraba por las ventanas. ¿Qué quieres decir? Cassian regresó a la mesa y extendió un mapa. Mostraba el continente entero, con marcas rojas dispersas por toda la región montañosa. Estos son los clanes vampíricos. Hace un siglo había 32. Ahora quedan 18. La esterilidad nos está matando. Cada generación produce menos descendientes. Y sin nuevos vampiros para reemplazar a los que mueren en conflictos o accidentes, estamos condenados a la extinción en 2 o 3 siglos. 2 siglos es mucho tiempo. No para inmortales. Y no cuando consideras las consecuencias. Señaló las áreas humanas del mapa. Los vampiros mantenemos el equilibrio ecológico en los bosques profundos y las montañas. Controlamos a las criaturas oscuras que emergen de las profundidades de la tierra. Si desaparecemos, esas criaturas invadirán las tierras humanas. Y créeme cuando te digo que los monstruos que conoces de tus cuentos infantiles no son nada con lo que habita las profundidades. Helena sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de criaturas? Las que se alimentan de almas, no de carne. Las que corrompen la mente y convierten a los humanos en títeres. Las que pueden devastar ciudades enteras en una sola noche. La miró directamente. Tu especie necesita la nuestra tanto como nosotros os necesitamos a vosotros. Simplemente habéis olvidado esta verdad en 200 años de separación. Y yo, una chica pobre de una aldea insignificante, ¿se supone que debo ayudar a salvar el mundo? El sarcasmo en la voz de Helena era palpable. No el mundo. Solo asegurar que exista una posibilidad de supervivencia para ambas especies. Tú, junto con otras mujeres como tú en otros clanes, sois las madres de la próxima generación. Los híbridos que nazcáis reconstruirán los puentes que se quemaron. ¿Cuántas otras mujeres? 13 hasta ahora. Se necesitan 150 para garantizar una diversidad genética suficiente. Llevaremos décadas encontrarlas todas. Los marcadores genéticos son extremadamente raros.
Elena procesó esta información lentamente. No estaba sola en esta situación. Había otras 13 mujeres, quizás tan aterrorizadas como ella, en castillos similares en diferentes montañas. ¿Y si todas nos negamos? Entonces ambas especies perecerán eventualmente, y la tierra será heredada por las criaturas que acechan en las profundidades, respondió Cassian simplemente. Pero no creo que todas se nieguen. Algunas ya han aceptado su papel. Algunas incluso han encontrado algo más que obligación en sus matrimonios. ¿Amor? ¿Esperas que me enamore de ti? Por primera vez, algo en los ojos de Cassian vaciló. Una emoción que desapareció tan rápido que Elena pensó que lo había imaginado. No espero nada más allá de cooperación civilizada y eventual aceptación de tu papel. Cualquier cosa adicional sería inesperada. ¿Inesperada? Elena estudió su rostro, buscando señales de burla o manipulación. Pero Cassian parecía genuinamente sincero, como si realmente no contemplara la posibilidad de afecto entre ellos. ¿Cuántos siglos había vivido solo? ¿Cuántas esposas había visto morir? Por primera vez, Elena sintió algo que no era terror o ira hacia este hombre. Algo peligrosamente cercano a la compasión. ¿Amaste a tus anteriores esposas?, preguntó en voz baja. El silencio que siguió fue tan absoluto que Elena pudo escuchar el latido de su propio corazón. No, respondió Cassian finalmente. No tuve tiempo. Isadora se arrojó desde la torre a las 3 semanas de llegar. Morgana se encerró en sus aposentos y rechazó todo alimento durante 2 meses hasta que su corazón se detuvo. Celeste intentó huir a la 2ª semana. Encontramos sus restos esparcidos por el bosque. Los lobos oscuros no dejan mucho. La frialdad en su voz no ocultaba completamente un matiz de algo más. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿Y nunca te preguntaste por qué todas eligieron la muerte antes que quedarte contigo? Los ojos dorados se clavaron en ella con una intensidad que habría derretido acero. Cada día de los últimos 50 años, pero llegar a una respuesta útil es más complejo de lo que imaginas. Se acercó nuevamente, y esta vez Elena no retrocedió. Había algo en su postura, en la forma en que sus hombros se curvaban ligeramente, que lo hacía parecer menos un depredador y más un hombre agotado. Isadora era la hija de un duque, acostumbrada a salones iluminados y bailes. Este castillo la aterrorizaba. Morgana era la 5ª hija de un granjero, vendida para saldar impuestos. Nunca dijo una palabra en su estancia aquí. Celeste era la viuda de un militar, orgullosa y feroz, convencida de que podría atravesar el bosque y llegar a territorio humano. Tenía razón en cuanto a su determinación, equivocada respecto a su capacidad de supervivencia. 3 mujeres, 3 tragedias. ¿Ves el patrón? Ninguna quería estar aquí. Ninguna intentó adaptarse. Ninguna me dio la oportunidad de explicar. Ninguna preguntó por qué estaban aquí más allá de su propia desgracia. Suspiró, un sonido cansado que sonaba extraño viniendo de un inmortal. Tú, sin embargo, has hecho más preguntas en una mañana que todas ellas juntas en sus estadías completas. Tal vez porque soy más curiosa que cobarde. O tal vez porque eres más inteligente que desesperada. Cassian regresó a la mesa y recogió un libro encuadernado en cuero rojo. Este es el registro de la casa nocturna. Contiene la historia completa de mi linaje, desde el primer Drácula hasta el día de hoy. Léelo, entiende lo que significa ser parte de esta familia, y luego decide si prefieres huir, marchitarte o construir algo nuevo. Extendió el libro hacia ella. Elena lo tomó, sintiendo el peso de siglos en sus manos. ¿Cuánto tiempo tengo? Todo el mes que te prometí, pero te sugiero que empieces ahora. La historia es larga y no siempre agradable. Elena abrió el libro en una página al azar. La tinta era marrón oscuro, casi negra, y la caligrafía antigua difícil de leer.
pero podía distinguir fechas, nombres, eventos. Año 1523. Casimir Drácul firma el Tratado de las Tres Lunas con el clan Sangreviento. 200 vampiros mueren en la guerra subsiguiente cuando el tratado es roto. Pasó otra página. Año 1607. Nace Víctor, hijo de Casimir y la concubina humana Elara, primer híbrido de la casa nocturna. Muere a los 22 años durante una expedición a las Montañas Grises. Su cuerpo nunca fue recuperado. Helena levantó la vista hacia Cassian. Víctor es un híbrido. Lo fue. Ese Víctor murió hace más de 200 años. El Víctor que conoces es su hijo, nacido de mi segundo intento de crear un heredero. Su madre también era humana. También murió, aunque de parto, no de desesperación. ¿Cuántos hijos has tenido? 2. Víctor y una niña, Ariana, que nació sin capacidad de hablar y murió a los 12 años de una enfermedad que no pudimos curar. Los híbridos son más fuertes que los humanos, pero no inmunes a todo. Helena cerró el libro, procesando esta información. Cassian no era solo un monstruo que compraba esposas. Era un padre que había enterrado a 2 hijos a lo largo de siglos. Era un líder que había visto a su clan reducirse desde dentro. ¿Por qué no me contaste esto anoche? Porque anoche necesitabas razones para temerme. Hoy necesitas razones para comprenderme. El miedo te mantiene alerta. La comprensión te permite elegir. Pareces tener todo planeado. Llevo 400 años aprendiendo a leer a las personas. Tú no eres particularmente difícil de descifrar, Helena. Eres pragmática bajo la emoción. Evalúas constantemente tus opciones. Por eso preguntaste primero por tus hermanas. Por eso firmaste el contrato aunque no querías. Por eso estás aquí haciendo preguntas en lugar de llorar en tu habitación. Suenas como si me apruebas. Lo hago. Eres exactamente el tipo de mujer que necesito a mi lado. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque, creando ondas de implicaciones no dichas. ¿A tu lado? Creí que solo querías un vientre funcional. Por primera vez, Cassian sonrió ampliamente. No fue una sonrisa tranquilizadora. Mostraba colmillos y prometía peligro. Querida Helena, si solo quisiera eso, habría comprado a cualquier mujer con los marcadores genéticos. El continente está lleno de candidatas potenciales. Te elegí a ti específicamente por tu mente, no por tu útero. Helena sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. No te entiendo. Lo sé, y eso es parte del encanto. Se acercó hasta estar a centímetros de ella, tan cerca que Helena podía ver las vetas doradas en sus ojos formando patrones fractales. Necesito una Lady Drácul que pueda gobernar a mi lado cuando yo no esté, que pueda negociar con otros clanes, que entienda política y estrategia. Mis anteriores esposas eran hermosas, educadas o valientes, pero ninguna era lo suficientemente astuta para ver más allá de su propia situación. ¿Y crees que yo lo soy? Sé que lo eres. Lo vi en cómo evaluaste el contrato antes de firmarlo, en cómo hiciste preguntas sobre el pago a tu padre, en cómo te aseguraste de que tus hermanas estuvieran protegidas antes de aceptar tu destino. Piensas 3 movimientos adelante, como un jugador de ajedrez. Eso es lo que necesito. Helena retrocedió, necesitando espacio para respirar. Esto no es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? ¿Un monstruo que te violara la primera noche y te mantuviera encadenada en un calabozo? Francamente, sí. Cassian rió, un sonido rico que reverberó en los huesos de Helena. Los monstruos reales son mucho más sutiles, querida, y mucho más pacientes. La dejó con esa declaración inquietante y se dirigió hacia la escalera de caracol. Lee el libro, explora el castillo, habla con los sirvientes si lo deseas, aunque algunos no pueden responder. Cena conmigo esta noche en el comedor principal.
7 en punto, no llegues tarde. Y desapareció escaleras arriba, dejando a Elena sola con un libro lleno de secretos y una mente llena de preguntas. Pasó el resto del día leyendo. La historia de la casa nocturna era fascinante y terrible por igual. Guerras contra otros clans vampíricos, alianzas rotas, traiciones, asesinatos y ocasionalmente actos de heroísmo sorprendente. Año 1702, Casimir Drácul salva a la aldea de Montesol de una invasión de criaturas subterráneas. 50 vampiros mueren defendiendo a 300 humanos. Los aldeanos erigen una estatua en su honor, que es destruida 3 años después cuando la iglesia local declara herejía el agradecimiento a vampiros. También había entradas más personales. Año 1799. Nace Casimir, hijo de Casimir y Lady Valentina de Sangreviento. El niño muestra capacidades extraordinarias desde la infancia. A los 5 años puede comunicarse telepáticamente con su padre. A los 10, derrota a un vampiro adulto en combate de entrenamiento. Elena pasó páginas, siguiendo la vida de Cassian a través de los siglos. Su ascenso a líder del clan a los 100 años, tras la muerte de su padre en una emboscada. Sus campañas militares exitosas contra clanos rivales. Su papel en la firma del Tratado de Separación hace 200 años. Y luego, las entradas sobre sus intentos de tener herederos. Escritas en su propia caligrafía, las notas se volvían cada vez más clínicas, desprovistas de emoción. Año 1975. Primera unión con Lady Isadora Montclair, fallida. La dama se arrojó de la torre norte tras 21 días, razón, terror insuperable. Año 1992. Segunda unión con Morgana Fielding, fallida. La dama se negó a comer durante 63 días hasta su muerte. Razón, melancolía profunda, posiblemente relacionada con familia dejada atrás. Año 2011. Tercera unión con Celeste Ravencroft, fallida. La dama intentó huir en el día 14. Murió atacada por lobos oscuros en el bosque sombrío. Razón, orgullo excesivo y subestimación de los peligros. Conclusión. Método actual inadecuado. Debe encontrarse enfoque diferente que permita adaptación gradual y construcción de confianza mutua. Elena cerró el libro, su corazón latiendo más rápido. Cassian no estaba mintiendo, realmente había intentado aprender de sus errores. Este mes de gracia no era manipulación simple, era un experimento basado en fracasos previos. ¿Pero eso lo hacía mejor o peor? Un golpe en la puerta la sobresaltó. Víctor entró con una bandeja. La comida del mediodía. Lord Drácul pensó que podrías tener hambre tras horas de lectura. Dejó la bandeja en una mesa lateral, sopa, pan, frutas, comida simple pero abundante. «Gracias», dijo Elena. Y luego, antes de poder detenerse, ¿eras el hijo de Casimir? Víctor se congeló, su expresión volviéndose cautelosa. «Lo era. ¿Leíste sobre mí? La entrada de tu muerte, excepto que no muriste». El primer Víctor murió. Yo soy el segundo. Mi padre hizo una pausa. Lord Cassian me dio su nombre en honor a su medio hermano caído. ¿Te trata bien? La pregunta pareció sorprender a Víctor. Me trata como un hijo. Me entrena, me enseña, me protege. ¿Por qué preguntas? Porque necesito saber si el hombre que será el padre de mi hijo es capaz de amor, no solo de estrategia. Víctor guardó silencio durante un largo momento. Finalmente, habló en voz baja. Hace 50 años, durante una incursión del clan Corazón Sangriento, me capturaron. Me torturaron durante 3 días, intentando obtener información sobre las defensas de nuestro castillo. Lord Cassian vino solo a rescatarme. Enfrentó a 20 vampiros enemigos y mató a 17. Los otros 3 huyeron. Llevó mi cuerpo roto a casa y pasó 2 semanas sin dormir sanándome con su propia sangre. Casi muere por la pérdida. Sus ojos plateados se encontraron con los de Elena.
Cassian Drácul es muchas cosas. Frío, calculador, despiadado cuando es necesario. Pero también es capaz de un amor feroz que arde durante siglos. El problema es que nunca ha encontrado a alguien dispuesto a aceptarlo completamente, monstruosidad incluida. ¿Crees que yo podría ser esa persona? No lo sé, pero eres la primera que ha hecho las preguntas correctas. Eso es un comienzo. Víctor se retiró, dejando a Helena con su comida y sus pensamientos turbulentos. El resto del día lo pasó explorando. El castillo era vasto, con docenas de habitaciones, cada una más fascinante que la anterior. Encontró un invernadero lleno de plantas exóticas que florecían bajo luz artificial. Un salón de armas con espadas y armaduras de siglos pasados. Una sala de música con instrumentos que parecían artesanía élfica. Un observatorio en la torre más alta con un telescopio que apuntaba a las estrellas. Y en el nivel más bajo descubrió algo que la hizo detenerse. Un cementerio privado. 3 tumbas, cada una marcada con nombres y fechas. Isadora Montclair, 1954-1975. Descansa en paz, alma asustada. Morgana Fielding, 1970-1992. Perdona mi fracaso. Celeste Ravencroft, 1989-2011. Tu valentía merecía mejor destino. Helena se arrodilló ante las tumbas, tocando el mármol frío. Cassian había enterrado a sus esposas con respeto. Les había dado epitafios que reconocían su humanidad. Les había llorado, a su manera. Las visito cada semana. La voz de Cassian detrás de ella la sobresaltó. Les hablo sobre los cambios en el clan, los visitantes que llegan, las noticias del mundo exterior. Como si aún pudieran escuchar. Helena se volvió. Cassian estaba en las sombras, observándola con expresión indescifrable. ¿Por qué? Porque fracasé con ellas. No escuché sus miedos. No ajusté mi enfoque lo suficientemente rápido. No les di lo que necesitaban. Se acercó, arrodillándose junto a Helena. Y porque merecen ser recordadas como más que errores en mi búsqueda de un heredero. ¿Las amaste? No de la forma que merecían, pero las respeté. Y lamento profundamente que eligieran la muerte sobre una vida conmigo. Helena vio la verdad en sus ojos dorados. Cassian Drácul, el vampiro alfa, el señor de la casa nocturna, estaba acosado por la culpa. No cometeré los mismos errores contigo, dijo en voz baja. Por eso te doy tiempo, por eso respondo tus preguntas. Por eso te permito explorar libremente. Estoy aprendiendo, Helena, lentamente, pero aprendiendo. ¿Y si al final del mes aún me niego? Entonces vivirás aquí como invitada, no como prisionera. Buscaré otra candidata con los marcadores genéticos. Y tú serás libre de hacer lo que desees dentro de los límites del castillo y sus terrenos. ¿Por qué no puedo irme por completo? Porque el contrato firmado con sangre me vincula a tu protección. Si sales de mis territorios, cualquier vampiro enemigo podría usarte contra mí, secuestrarte, torturarte, matarte para debilitarme. No puedo permitirlo. Entonces sigo siendo prisionera, solo con una jaula más grande. Prefieres verlo así, supongo. Yo prefiero considerarlo protección mutua. Tú estás segura aquí, y yo no tengo que preocuparme de que tu muerte sea usada como arma política. Se levantó, extendiendo una mano para ayudarla a ponerse de pie. Helena la tomó, sintiendo la fuerza inhumana en sus dedos, pero también el cuidado con que la elevó. La cena es en 1 hora. Espero verte allí. Helena regresó a sus aposentos para prepararse. La doncella silenciosa había dejado otro vestido, esta vez de color verde oscuro con encaje dorado. Se cambió, se cepilló el cabello y se miró al espejo. Se veía diferente, no solo por la ropa elegante o el entorno lujoso. Había algo en sus ojos, una determinación que no había estado allí antes. Cassian quería comprensión.
Quería cooperación. Quería que ella eligiera quedarse. Y Elena se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, tenía poder de negociación. Cassian necesitaba algo de ella que no podía tomar por la fuerza. Eso la convertía en algo más que una víctima. La convertía en una jugadora. Y si había aprendido algo de su vida de pobreza y sacrificio, era cómo jugar con las cartas que le habían repartido. El comedor principal era espectacular. Una mesa de roble macizo que podría acomodar a 20 personas, iluminada por candelabros de plata. Las paredes estaban cubiertas de retratos de ancestros Drácula, todos con esos mismos ojos dorados penetrantes. Cassian ya estaba sentado a la cabecera, vestido formalmente con una chaqueta negra bordada en oro. Se levantó cuando Elena entró. «Estás hermosa». «El vestido es hermoso. Yo solo lo llevo puesto». «Aprende a aceptar cumplidos, Elena. Te harán la vida más fácil». Se sentó a su derecha, no al otro extremo como ella había esperado, lo suficientemente cerca para conversar cómodamente, no tan cerca como para resultar intimidante. Los sirvientes trajeron el primer plato, sopa de calabaza con crema y hierbas. Elena probó un sorbo. Deliciosa. «Supongo que tú no comes», comentó. «No comida sólida, no, pero disfruto del vino». Levantó su copa que contenía un líquido rojo que definitivamente no era vino. «Y de la compañía durante las comidas. Es civilizado». «¿Hace cuánto que no cenas con alguien?» 14 años, desde que Celeste murió. No vi el sentido de mantener la tradición cuando comía solo. Elena procesó esto. 14 años de comidas solitarias para un ser que vivía siglos. ¿Era soledad o simplemente eficiencia? «Cuéntame sobre tus hermanas», pidió Cassian, sorprendiéndola con el tema. «El contrato menciona sus nombres, pero no sus personalidades». «¿Por qué te importa?» «Porque te importan a ti, y necesito entender qué te motiva más allá del instinto de supervivencia». Elena consideró negarse, pero decidió que compartir algo personal podría ser estratégicamente útil. Si Cassian la veía como una persona completa, tal vez sería más flexible en sus términos. Clara es la artista. Cose, borda, pinta cuando puede conseguir materiales. Sueña con abrir su propia tienda de modas algún día, aunque sabe que es imposible. Sofía es la intelectual. Lee todo lo que cae en sus manos, desde Biblias hasta panfletos de mercado. Aprende increíblemente rápido. Y Lucía es la soñadora. Cuenta historias, inventa mundos enteros en su cabeza. Quiere ser escritora. Todas tienen talentos que tu padre desperdició. Mi padre solo veía bocas que alimentar y potenciales dotes que nunca podría pagar. ¿Y tú? ¿Cuál es tu talento? Elena reflexionó sobre esto. Nunca había pensado en sí misma como talentosa. Sobrevivir, supongo, y mantener unida a mi familia contra todo pronóstico. Eso no es un talento menor, de hecho es el más valioso de todos. Cassian bebió de su copa. La supervivencia requiere inteligencia, adaptabilidad y fuerza interior. Tus hermanas tienen sueños. Tú tienes la voluntad de hacer que esos sueños sean posibles. Tenía, antes de terminar aquí. ¿Quién dice que has terminado? El acuerdo garantiza su bienestar financiero, pero podría expandirse. Clara podría recibir entrenamiento con los mejores modistos. Sofía podría acceder a nuestra biblioteca, una de las más completas del continente. Lucía podría estudiar con tutores que pulieran su talento narrativo. Elena dejó la cuchara, mirándolo con ojos entrecerrados. ¿Me estás sobornando? Estoy mostrándote que cooperar conmigo trae beneficios más allá de tu propia situación. No solo estarías segura y cuidada, también podrías asegurar futuros brillantes para tus hermanas. ¿A cambio de qué exactamente? A cambio de intentarlo. Darle a esta unión una oportunidad real. No me pido que me ames, no siquiera te pido que me desees.
Solo te pido que consideres la posibilidad de construir algo funcional, quizás incluso respetuoso, entre nosotros. Helena dejó la trampa cerrándose, pero era una trampa dorada que prometía más de lo que nunca había soñado para sus hermanas. ¿Y el heredero? Eso vendría después, meses después, quizás un año, cuando estés cómoda, cuando hayas aprendido a confiar en mí lo suficiente. Hizo una pausa. Contrario a lo que puedas creer, forzarte solo garantizaría un embarazo miserable y un niño que crecería sintiendo el resentimiento de su madre. No quiero eso para mi heredero. Entonces, ¿realmente estás dispuesto a esperar? He esperado 50 años desde Celeste. Puedo esperar un poco más si significa hacerlo correctamente esta vez. El segundo plato llegó, pescado al horno con vegetales rostizados. Helena comió lentamente, su mente trabajando a toda velocidad. Cassian le estaba ofreciendo algo que ninguna mujer en su posición esperaría: tiempo, agencia y beneficios tangibles. No era amor, pero tampoco era la brutalidad que había temido. «Tengo condiciones», dijo finalmente. Los ojos dorados de Cassian brillaron con algo que podría haber sido triunfo. «Te escucho. Primero, quiero ver a mis hermanas. Una visita al mes, supervisada si es necesario, pero quiero verlas con mis propios ojos». «Concedido. Arreglaré la primera visita para dentro de 2 semanas. Segundo, quiero educación. No solo sobre tu historia, sino sobre política, estrategia, cualquier cosa que me haga útil como Lady Drácula. Ya planeaba ofrecerte esto. Concedido. Tercero, si al final del año, no del mes, del año, decido que no puedo cumplir con la parte del heredero, me dejarás vivir aquí en paz sin presión adicional». Cassian guardó silencio, considerando. 1 año es mucho tiempo. Y un heredero es un compromiso eterno. Si voy a considerar esto seriamente, necesito tiempo adecuado. 6 meses. 9. 8 meses. Es mi oferta final. Helena extendió su mano sobre la mesa. Trato. Cassian la tomó, y Helena sintió una descarga eléctrica donde sus pieles se tocaron. No dolorosa, pero definitivamente sobrenatural. El sello del acuerdo, supuso. «Has negociado bien», comentó Cassian con aprobación. «Eres exactamente tan astuta como pensé. Y tú eres exactamente tan manipulador como temí. Pero al menos eres un manipulador honesto. ¿Eso cuenta como cumplido?» «En mi mundo, sí». Terminaron la cena con conversación más ligera. Cassian le contó sobre los diferentes clanes vampíricos, sus políticas y rivalidades. Helena compartió historias de su aldea, las pequeñas tragedias y comedias de la vida humana ordinaria. Cuando los sirvientes retiraron el último plato, Cassian se levantó. «Te acompaño a tus aposentos». Caminaron por los pasillos en un silencio que ya no era completamente incómodo. Helena era consciente de su presencia a su lado, la forma en que se movía con gracia depredadora, cómo sus ojos escaneaban constantemente el entorno, incluso en su propio castillo. En la puerta de su habitación, Cassian se detuvo. «Has hecho algo esta noche que ninguna de las otras hizo», dijo en voz baja. «Negociaste. No suplicaste. No te resignaste. No te derrumbaste. Negociaste como una igual. ¿Es eso lo que querías? Es lo que necesitaba. Una socia, no una víctima». Se inclinó ligeramente, un gesto que en otra era habría sido un beso en la mano, pero simplemente dijo: «Buenas noches, Helena, que tus sueños sean más amables que tus realidades pasadas». Y se fue, dejándola con un torbellido de emociones que no podía desenredar. Los días siguientes establecieron una rutina. Mañanas en la biblioteca con Cassian, quien resultó ser un maestro excelente. Le enseñó historia, no solo de vampiros, sino de civilizaciones humanas antiguas, política y diplomacia, estrategia militar, economía básica. «Si vas a ser Lady Drácula», le dijo, «necesitas entender el mundo que estarás navegando. No puedo protegerte de todo. Necesitas ser capaz de protegerte a ti misma». Las tardes, Helena las pasaba explorando o leyendo por su cuenta.
Descubrió una sala llena de mapas que mostraban territorios vampíricos y humanos con notas detalladas sobre cada región. Una galería de arte con pinturas de siglos pasados, incluyendo un retrato de Casimir Drácul que se parecía inquietantemente a Cassian. Y Víctor se convirtió en un compañero inesperado. El híbrido tenía un sentido del humor seco y una perspectiva única sobre ambos mundos. «Ser mitad y mitad no es tan malo como imaginas», le dijo un día mientras practicaban esgrima en el salón de armas. «Puedo caminar bajo el sol y vivir durante siglos. Tengo fuerza sobrehumana, pero conservo emociones completamente humanas. Soy lo mejor de ambos mundos. Y lo peor, no encajar completamente en ninguno». Los vampiros me ven como contaminado por humanidad. Los humanos me ven como monstruo disfrazado. Solo aquí, en la casa nocturna, soy simplemente Víctor. ¿No te sientes solo? A veces. Pero tengo a Cassian. Y ahora, potencialmente, tengo a ti. Una madrastra que es solo 9 años mayor que yo. Eso será entretenido. Elena lo golpeó con la espada de práctica, riendo a pesar de sí misma. Las cenas con Cassian se volvieron menos tensas. Conversaban sobre los temas del día, debatían filosofía y política. Cassian tenía opiniones sorprendentemente progresistas para alguien de su edad. «Los humanos nos llaman monstruos», dijo una noche, «pero hemos abolido la esclavitud hace 300 años en nuestros territorios. ¿Cuánto les tomó a tus reinos? Y aún la practican encubiertamente bajo nombres diferentes. Nos llaman monstruos porque beben sangre y viven eternamente. Complicado, ¿no? Las definiciones de monstruosidad. ¿Qué es peor? ¿Beber sangre consentida para sobrevivir o explotar a millones en fábricas y campos hasta su muerte prematura? Ambos son terribles a su manera. Exacto. Ninguna especie tiene superioridad moral absoluta. Por eso la separación fue un error. Nos necesitamos mutuamente para mantenernos honestos. 2 semanas pasaron más rápido de lo que Elena esperaba, y entonces llegó el día de visitar a sus hermanas. El carruaje la llevó de regreso a Valdespino, pero esta vez Víctor la acompañaba. Cuando llegaron a la casa, encontraron a sus hermanas jugando en un patio que había sido reparado. Llevaban ropa nueva, se veían saludables, rosadas, felices. Clara corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «Elena, ¿estás bien? ¿Estás viva?» Las gemelas se unieron al abrazo, llorando y riendo al mismo tiempo. «¿Cómo han estado?», preguntó Elena, examinándolas buscando señales de maltrato o hambre. «Bien, increíblemente bien», respondió Clara. «Padre recibió el pago completo, contrató a una cocinera, reparó la casa, incluso ha estado sobrio». ¿Sobrio? Por 15 días consecutivos. No lo habíamos visto así desde que mamá vivía. Elena miró hacia la casa y vio a su padre en la ventana, observando pero sin salir. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que él se retirara. «Y hay más», continuó Sofía. «Un tutor vino ayer preguntando si Clara quería aprender diseño de modas. Y a mí me ofrecieron acceso a una biblioteca privada en la capital. Y Lucía recibió cuadernos hermosos y plumas de verdad para escribir». Elena sintió un nudo en la garganta. Cassian había cumplido su palabra antes de lo prometido. «¿Están contentas?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió Clara, «pero te extrañamos terriblemente. ¿Él te trata bien?». Elena pensó en cómo responder. No podía decirles toda la verdad sobre vampiros y herederos, pero tampoco quería mentir. «Me trata con respeto, me enseña cosas, tengo libertad dentro del castillo. No es amor, pero tampoco es la pesadilla que temía. ¿Podrás venir a vernos otra vez?». «Una vez al mes. Es parte de nuestro acuerdo». Pasaron 2 horas juntas, poniéndose al día, compartiendo historias. Elena notó cómo sus hermanas habían florecido en solo 2 semanas. Clara hablaba animadamente sobre diseños que quería crear. Sofía citaba libros que había leído. Lucía le mostró una historia que había escrito sobre una princesa en un castillo encantado. Cuando llegó el momento de partir, los abrazos fueron largos y llenos de lágrimas, pero también de esperanza. Esto no era un adiós definitivo.
Era un hasta pronto. En el carruaje de regreso, Víctor la observó con curiosidad. Cassian hizo esto por ti antes de que se lo pidieras. Lo sé. ¿Entiendes lo que significa? Que está invirtiendo en mi cooperación, o que genuinamente quiere tu felicidad, independientemente del resultado final. Elena procesó eso en silencio. ¿Era posible que Cassian tuviera motivos más allá de la estrategia? ¿O era simplemente muy bueno leyendo lo que ella necesitaba y proporcionándolo para asegurar su lealtad? De vuelta en el castillo, encontró a Cassian en el observatorio, mirando las estrellas a través del telescopio. «Gracias», dijo simplemente. Él se volvió, su rostro iluminado por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Por cumplir tu palabra, por hacer felices a mis hermanas, por no esperar a que lo negociáramos formalmente. Sus talentos estaban siendo desperdiciados, era lógico cultivarlos. Eso es lo que dices, pero creo que hay más que lógica en esto. Cassian guardó silencio durante un momento largo. Quizás, admitió finalmente, quizás quiero que veas que soy capaz de más que cálculo frío, que puedo preocuparme. Era la admisión más vulnerable que Elena le había escuchado hacer. Se acercó lentamente, parándose junto a él frente a la ventana. ¿Por qué es tan difícil para ti decir que te importa? Porque lo último que me importó profundamente fue mi hija Ariana. Y cuando murió, el dolor fue tan intenso que juré nunca sentir algo así de nuevo. Es más fácil mantener distancia, más seguro, pero también más solitario. Sí, infinitamente más solitario. Elena tomó una decisión en ese momento, una decisión que la sorprendió a ella misma. Extendió su mano y tocó la de Cassian sobre el telescopio. Él se congeló, mirando sus manos entrelazadas como si fueran un fenómeno que no podía comprender. «Esto no es amor», dijo Elena. «Aún no sé si puedo amarte, pero es conexión, reconocimiento de que ambos hemos sufrido pérdidas, que ambos estamos intentando construir algo en medio de circunstancias imposibles». Cassian volteó su mano para entrelazar sus dedos con los de ella. Su piel era fría, pero no desagradable, como mármol que hubiera estado a la sombra. «¿Sabes qué es lo más aterrador de esto?», preguntó en voz baja. «Que podría funcionar, que podría ser la persona que finalmente me entienda, y que si vuelvo a perderte, como perdí a las demás, no estoy seguro de poder sobrevivir un cuarto fracaso. Entonces no me pierdas, no me alejes con frialdad, no asumas que soy como las otras. ¿Qué eres entonces? Alguien que también está aprendiendo, alguien que también tiene miedo, pero alguien que está dispuesta a intentar si tú también lo haces realmente». Se quedaron así, manos entrelazadas, mirando las estrellas en silencio. Era el momento más íntimo que habían compartido, y curiosamente no había nada sexual en él. Era más profundo que eso. Era el reconocimiento de dos almas solitarias encontrándose a medio camino. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. Cassian comenzó a compartir más sobre su pasado, no solo los hechos históricos, sino las emociones detrás de ellos. Elena aprendió que debajo de la fachada de control había un hombre que había amado profundamente y perdido repetidamente, que su frialdad era armadura, no naturaleza. «Mi padre Casimir era diferente», le contó una noche mientras caminaban por los jardines bajo la luna. «Amaba apasionadamente, reía con facilidad, confiaba con rapidez, y todos lo traicionaron eventualmente. Vi cómo cada traición lo quebraba un poco más, hasta que finalmente